Saludos cordiales para quienes nos divisan por este medio, y en especial a la doctora Angélica Gaibor. Mi nombre es Kimberly Villafuerte, estudiante de la Universidad Estatal de Bolívar, de la Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Sociales y Políticas, de la carrera de Derecho, de segundo ciclo paralelo B. El día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, que es las tutelas y curadurías. En el derecho civil establece diversas figuras jurídicas para proteger a aquellas personas que por su edad o circunstancias especiales no pueden administrar sus propios bienes ni tomar decisiones importantes sobre su vida. Entre estas figuras destacan la tutela y la curaduría, que tienen el objetivo de garantizar la representación legal y el bienestar de quienes no pueden ejercer plenamente su autonomía. Estos mecanismos no solo cumplen con la función jurídica, sino también social. En todas las sociedades es fundamental contar con un sistema que equilibre la protección de los derechos individuales con la responsabilidad colectiva hacia las personas en situación de vulnerabilidad. Tanto la tutela como la curaduría son expresiones de este principio de solidaridad y justicia. A continuación, vamos a hacer unas diferencias entre la tutela y la curaduría. En especial, resaltando que la tutela es una institución destinada a la protección de menores impúberes, es decir, aquellos que aún no han alcanzado la pubertad y por lo tanto carecen de madurez suficientes para gestionar sus propios intereses. El tutor está encargado del menor en todos los ámbitos de su vida, en los aspectos personales, en garantizar su educación, salud y bienestar general. En aspectos patrimoniales, administra sus bienes y toma decisiones económicas en el nombre del pupilo. El tutor tiene el control absoluto sobre la persona y los bienes del menor, ya que éste no tiene la capacidad de decidir por sí mismo. La curaduría, por otro lado, se aplica a personas que, aunque tengan capacidad parcial, es decir, que sean púberes o mayores de edad, no pueden administrar sus bienes o tomar decisiones importantes. Entre estos incluyen menores adultos, púberes, jóvenes que ya han superado la pubertad, pero aún no han alcanzado la plena mayoría de edad, es decir, que están entre los 16 y 17 años. Personas con discapacidad o enfermedades mentales, que les impide gestionar sus asuntos adecuadamente. Personas mayores con deterioro cognitivo. Personas que cuando afecta su capacidad de administrar su patrimonio, es decir, los disipadores. A diferencia de la tutela, la curaduría no siempre abarca los aspectos de la vida del pupilo. Generalmente, el curador se encarga únicamente de los bienes de esa persona, aunque puede otorgárselo mayor responsabilidad en el caso que lo requiera. Una diferencia clave es que los menores adultos pueden proponer quién será su curador, mientras que en la tutela el menor no tiene ninguna influencia en la elección del tutor. Esto plantea un debate sobre la autonomía que se otorga a los menores adultos en comparación con los impúberes, si estas diferencias son suficientes para garantizar una representación justa y efectiva. A continuación, vamos a hablar de los tipos de curadurías y cada uno de sus propósitos. Tenemos 4 tipos de curadurías: la curaduría general, la curaduría de bienes, la curaduría adjunta y la curaduría especial. La curaduría general se aplica en aquellas personas que necesitan asistencia, tanto en la administración de sus bienes como en su vida personal. Es la forma más amplia de la curaduría, similar a la tutela, pero aplicada a adultos o menores con discapacidad mental. 2. Curaduría de bienes. Se limita exclusivamente a la gestión del patrimonio del pupilo. No implica la intervención en su vida personal, salvo en casos excepcionales, en el que el curador debe autorizar ciertas decisiones. 3. La curaduría adjunta. Se otorga cuando ya existe otra figura de guarda,
pero se requiere una administración separada. Por ejemplo, si una persona tiene un tutor, pero necesita un especialista para gestionar una herencia o un negocio, se puede nombrar un curador adjunto. Y 4. La curaduría especial. Se conoce para casos específicos y temporales. Un ejemplo claro de esto es aceptar una herencia en el nombre del pupilo, realizar una transacción importante o gestionar una separación de bienes en un matrimonio. En este sistema de clasificación permite una mayor flexibilidad y personalización de las protecciones del pupilo, aunque también puede generar cierta complejidad en la administración. Los tutores o curadores se designan de las diferentes maneras. Tenemos 3 maneras de las cuales se asigna un tutor o un curador. La primera es testamentaria. Los padres o responsables legales pueden designar un tutor o un curador en su testamento. Se respeta la voluntad de los progenitores, asegurando que la persona protegida quede en manos de alguien de confianza. Cabe recalcar que la tutela o curaduría testamentaria es un acto exclusivo de los padres del pupilo. La tutela o curaduría legítima, que es la segunda, se asigna mediante la ley cuando no dejan a nadie estipulado en el testamento. Generalmente la prioridad recae en los familiares más cercanos, como los abuelos o los hermanos mayores. La tutela o curaduría dativa, que es la tercera, se aplica cuando no hay testamento ni familiares idóneos, y esta la designa un juez, después de evaluar las opciones disponibles. En este proceso se garantiza que haya un responsable que pueda generar conflictos familiares o retrasos en la designación. Responsabilidades y límites de un guardador. El tutor o guardador tiene diversas obligaciones legales para evitar la protección del pupilo y evitar abusos. Dentro de sus obligaciones principales tenemos administrar los bienes del pupilo con responsabilidad, rendir cuentas periódicamente ante la autoridad competente, respetar las restricciones legales para proteger el patrimonio del pupilo. Las restricciones que tenemos para evitar los abusos de los curadores o los tutores hacia los pupilos son: no se puede vender bienes raíces sin una autorización judicial. No pueden arrendar bienes por periodos demasiado largos. Esto dentro de los urbanos son 5 años y los rurales no más de 8. No puede hacer donaciones importantes en el nombre del pupilo sin autorización. Estas limitaciones buscan evitar fraudes o malas administraciones, aunque puedan complicar la gestión de los recursos. Cabe recalcar que el incumplimiento trae sanciones. Si el tutor o curador no cumple con sus deberes, puede enfrentar diversas sanciones, como la remoción del cargo, multas económicas y acciones legales por daños y perjuicios al menor. Además, antes de asumir el cargo, debe presentar una garantía económica y hacer un inventario de los bienes del pupilo. Si no lo cumple con estos requisitos, sus actos pueden ser declarados nulos. A pesar de la importancia, el desafío en el sistema de las tutelas y curadurías que enfrentan son la burocracia excesiva. Los trámites pueden ser muy lentos, dificultando respuestas rápidas en emergencia. 2. Carga administrativa. La exigencia de rendir cuentas detalladas puede desmotivar a los tutores o curadores. 3. Autonomía limitada de los menores adultos. Aunque pueden proponer un curador, su capacidad de decisión sigue siendo reducida. Se requieren formas
que hagan estos procesos más ágiles sin comprometer la seguridad del pupilo. Como conclusión dentro de este tema, tenemos que las figuras de tutela y curaduría son esenciales en el derecho civil, ya que garantizan la protección de personas que no pueden ejercer plenamente su autonomía. Sin ellas, muchos menores y personas con discapacidad quedarían desamparados, sin representación legal ni mecanismos adecuados para administrar su patrimonio. Sin embargo, aunque la normativa busca asegurar la justicia y evitar abusos en la práctica, surgen desafíos que afectan su aplicación efectiva. Uno de los principales retos es la rigidez del marco legal. Si bien las restricciones impuestas a los tutores y curadores tienen la intención de proteger al pupilo, en muchas ocasiones generan obstáculos innecesarios. Por ejemplo, la necesidad de obtener autorización judicial para vender bienes raíces o realizar ciertos actos que pueden retrasar decisiones urgentes, como la obtención de recursos para un tratamiento médico o para educación. Esto evidencia las necesidades de equilibrar la protección del pupilo con la agilidad en la toma de decisiones. Otro desafío importante es la carga administrativa que recae sobre los guardadores. La exigencia de rendir cuentas detalladas, presentar inventario de bienes y cumplir requisitos legales estrictos puede desanimar a los familiares y a terceros de aceptar estos cargos. En algunos casos, la responsabilidad y posibles sanciones puede hacer que los interesados prefieran evitar la tutela o la curaduría, dejando a las personas protegidas en situación de vulnerabilidad. Por ello, es fundamental simplificar los procedimientos sin comprometer la transparencia y la seguridad jurídica. Además, la autonomía de los menores adultos dentro del sistema de la curaduría sigue siendo un tema de debate. Aunque puede proponerse un curador, su capacidad de influir en sus decisiones que afecten diariamente su vida sigue siendo limitada. Es necesario reflexionar sobre si este enfoque requiere a la realidad actual o si se requieren modificaciones para otorgarles mayor participación en su representación legal. Desde una perspectiva más amplia, el sistema de tutela o curaduría refleja un compromiso social con la protección de los más vulnerables. Por ejemplo, depende de una adecuada implementación para mejorar su funcionamiento. Se podría considerar reformas que reduzcan la burocracia en la toma de decisiones, permitiendo excepciones en casos urgentes o procedimientos simplificados en determinadas situaciones. 2. Ofrezcan incentivos para los tutores o curadores, como el apoyo institucional o asesoramiento gratuito, para evitar que la carga administrativa desmotive a los posibles guardadores. 3. Revisen el nivel de autonomía de los menores adultos, asegurando que puedan participar activamente en las decisiones que afectan sin comprometer su protección. En definitiva, las tutelas y las curadurías cumplen un rol fundamental en la sociedad, pero su aplicación no debe ser constante ni evaluada y ajustada para garantizar su eficacia. La meta es lograr un sistema que proteja los derechos de los pupilos sin imponer barreras innecesarias a quienes asuman la responsabilidad de su bienestar. Solo así se podrá garantizar una justicia más accesible, humana y eficiente. Termino esto mencionando una frase. El verdadero desafío del derecho no es solo proteger, sino hacerlo de manera justa, ágil y con humanidad. Muchas gracias.